en este momento, en realidad, hoy, como dije hace un rato, hoy es el cumpleaños de mi hermano. No sé si estoy diciendo tan luz para mi familia porque me van a querer matar. Pero bueno, espero que sí. Quería contar, hablando de eso, de mi familia. Muchos ahí conocen a mi hermana y, bueno, a mi sobrina, obviamente, porque ella vale estaba yendo los domingos, ahora no está yendo, obviamente, por esto de la pandemia, pero contar que mi hermana y su marido y, ¿no?, su esposo y sus hijos están yendo a otra iglesia. Están re contentos. Antes de ayer estuve hablando con ellos. Bueno, y estuvimos hablando ahí de la Biblia, se dio un lindo momento para hablar y para hablar de unas cuantas cosas que a mí me gustan, ¿no? De lo que dice la palabra, sobre la familia, y me encantó porque no lo había hecho nunca ahí en la casa de mi hermana. Entonces, a mi hermana le gustó y ahora se siente súper cómoda con esto. Gracias, Lucas. Y me encanta, la verdad que es algo que me emocionó y quería contar al principio. Y bueno, y ser luz. Nosotros como cristianos sabemos, o por lo menos ya entendemos que, y si leemos la palabra sabemos que Jesús dijo que yo soy la luz, ¿verdad? Pero yo busqué, aunque parezca obvio, ¿qué es la oscuridad? ¿No? Y lo buscas en Google, en cualquier lado, y la oscuridad es la falta o escasez de luz para percibir las cosas. Parece algo obvio, pero bueno, te pones a buscar una definición o algo, eso es lo que dice, ¿no? Que es la falta de luz para ver las cosas, ¿verdad? Para percibir las cosas, ¿no? Y decía, la luz es la forma de energía que ilumina las cosas, que hace visible las cosas y se propaga mediante partículas llamadas fotones, ¿no? Pero Jesús dijo, no sé si Michael te animaba a poner por ahí Juan 8:12. Dice, por ahí Michael no lo leo nomás. Dice en Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Verdad? Y nosotros sabemos muchas cosas de Jesús, gracias a Dios. Sabemos que él trataba a todo el mundo con amor, que él era Dios, ¿no? Que él es Dios. Sabemos que lo tenemos a él como nuestro Salvador. Sabemos que, y lo que dice acá, la oscuridad es que, y por lo que yo entiendo, si estamos lejos de él, estamos en oscuridad, estamos en tiniebla. ¿Cómo decir esto más claro? ¿Por qué arranqué con esto que hasta me emociona? Porque ahora arranqué con mi familia. Es que yo antes de Jesús no me hubiera emocionado hablar de la Biblia, porque para mí capaz que antes era un libro más. Qué lindo es saber que a través de Jesús pasan cosas lindas como esta. Que a través de Jesús yo he visto que mi familia se trata mejor. Y como dice ahí, tenemos que seguirlo. Y pensaba, ¿no? Ya yo cuando leía esto, me quedé como hasta las 2 de la mañana, podía haber seguido hasta más, porque pensaba, ¿no? Cuando decimos que nacemos en Jesús, ¿no? Cuando nos bautizamos, que nacemos en Jesús. Y yo decía, y pensaba hasta en un embarazo, ¿no? ¿Cómo se le dice a un embarazo? Dar a luz. Y pensaba, nacer, morir en la vida antigua, ¿no? Morir en la vida de pecado, y nacer y ver, y que la luz es Jesús, que la luz es lo que decía Jesús, es lo que nos enseña Jesús. Entonces, es la regla de oro, es tratar a lo demás como quiere que lo tratemos, es preocuparse por el otro. Y pensaba yo, ¿no? Y capaz que no tengo palabras para decir el nacimiento de un hijo, ¿no? El nacimiento de un niño,
que está dentro de la panza materna, ¿no? Y que le transforma a todo, que se le transforma a todo cuando nace, cuando da luz, cuando la luz, ¿no? Hasta como les molesta y lo primero que hacen es llorar. Y para nosotros tiene que ser como esa zarpada experiencia, ¿no? Esa impresionante experiencia de decir, cambió todo, cambió todo. Todo lo que pensábamos antes, todo transformó. Somos otros totalmente, ¿verdad? Y ahora quería leer otro texto que es, te lo pasé ahí también, Michael, el segundo, que es Mateo 5, del 14 al 16. Sí. No, pero la versión que... Ya sabemos que Jesús que es la luz, ¿no? Ya sabemos. Y nosotros, como cristianos, ¿no? Si decimos que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, ¿verdad? De lo que Él piensa, de lo que es. Pero no solamente lo seguimos, sino que debemos parecernos a Él. Dios nos da una presión tremenda porque nos dice, ustedes sean la luz, dice, vosotros sean la luz, ¿no? Yo lo leo acá en mi Biblia, que es un lenguaje más, ¿no? Dice, ustedes sean la luz. Dice, no se enciende una lámpara para cubrirla, y no se ilumina. A ver, la tengo acá, Mateo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el calendero, y nos alumbra a todos los que están en la casa, ¿no? Yo me quedaba en esa primera parte y dice, no se enciende la luz para ponerla debajo. A veces no. Leemos la Biblia, leemos su palabra y la entendemos, no solamente para que nos favorezca a nosotros o para estar mejor con Dios, ¿no? No es que... Y cuando oramos, no pedimos solo por nosotros. Cuando oramos por los demás. Cuando hacemos cosas, nos cambia, nos transforma. Y hacemos cosas por los demás, ¿no? No somos cristianos para escondernos o para decir, bueno, yo pienso distinto y nada más. Nos transforma en los hechos, ¿verdad? Nos transforma en lo que somos, nos transforma en lo que mostramos, en lo que vemos. Por eso hablamos de la luz, porque como arrancaba diciendo, la luz es lo que nos hace ver las cosas. Y si nosotros somos cristianos y decimos, bueno, vemos las cosas de diferente manera, vemos las cosas como la ve Jesús, como las piensa Jesús, como las trata Jesús, ¿no? Yo ponía unas puntuaciones cuando ¿no? Luz. Dice, a todos los que están en la casa, ¿no? Dice, yo puse una puntuación, nos alumbra el camino, ¿no? Es distinto cómo caminábamos antes, cómo andábamos. Yo siempre cuento cuando jugaba al play o cuando eran algunas cosas, ni siquiera reflexionaba, porque ni siquiera reflexionaba en otras cosas, ¿no? Jugaba todo el día, o andaba todo el día haciendo cosas y ni siquiera paraba un segundo a reflexionar. Eso ya es la primera cosa que cambió en mí. Puedo decir, pero eso lo puede hacer cualquier persona. Bueno, pero eso fue una pija, ¿no? Es decir, nos muestra lo que no, o sea, la luz lo muestra lo que no se ve, ¿no? Y Jesús nos muestra cosas, ¿no? Tener una relación con Dios, ¿no? Nos muestra cosas que no veíamos, ¿verdad? Y cosas lindas. También nos muestra cosas que no son lindas, pero dice, bueno, pero esto ahora me molesta. Ser como era antes ¿no? Con las mujeres, tratar mal a las mujeres, antes no me hacía tanto ruido, hoy sí. Ambientes en los que antes estaba no me hacía tanto ruido, hoy sí, pero miles de cosas, ¿no? Dice, y obviamente cuando tenemos luz, tenemos más claridad, y llegamos más lejos, ¿no? Cuando
Cuando vemos, si vamos a lugares que no pensábamos estar, ¿verdad? Sí, y también estar en un lugar claro nos calma saber que estamos en un lugar. O sea, cuando a veces en la oscuridad, estar a oscuras es como estar con los ojos cerrados, es como no saber dónde estamos, ¿no? Y estar en la luz nos da calma saber dónde estamos, nos da calma saber a dónde vamos, ¿no? Y justo ahí en Mateo, Jesús viene hablando de las bienaventuranzas. Jesús, después de este versículo del 16, va a hablar de la ley, de que Él no viene, que Él la viene a cumplir, que no viene ni a quitar ni a sacar nada, que Él la viene a cumplir. Y qué lindo, yo pensaba cuando habla antes de la luz, ¿no? Antes de que diga esto de que va a cumplir la ley, porque una de las cosas de la que Él se quejaba de los fariseos era de esa falta de luz, era de esa falta de amor, ¿no? Y dijo, yo voy a cumplir todo esto. Y yo pensaba cuando lo leía, pero con claridad, pero con luz, que todos entiendan lo que enseñamos, que todos entiendan de lo que hablamos cuando hablamos de la palabra de Dios. No que entiendan pocos y los otros no, ¿no? No que entiendan algunos, sino que con claridad vamos a decir las cosas. Cuando se le dice a otro, o cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de las cosas que están mal, las decimos con amor, con claridad, ¿verdad? Yo hace poco volví a decir la frase que a mí me gustó mucho de un predicador que miro, que es el que dice la verdad sin amor acusa, y por lo tanto quien le dice con amor ayuda, hace ver algo que está mal, pero de buena forma, ¿verdad? Y con esto de ser luz, porque la luz, cuando nos dice sea luz, nos está diciendo alumbren a los demás también, ¿verdad? Y cuando leemos la palabra, y esta nos motiva a hablarle a los demás de Dios, y esta nos motiva a hablar de lo que hace Jesús en nosotros, porque no solamente hablarle de lindos conceptos, es decirle lo que nos ha transformado el amor de Dios, lo que nos ha transformado este encuentro con Jesús que hemos tenido, ¿verdad? Hace poco conversaba en la cooperativa, hace un tiempo en realidad, y como que no entendía, como que culpaba a todas las iglesias de forma igual, ¿no? Por cosas que a veces piensan de la iglesia. Y cuando le dije, bueno, pensé para mí, le voy a decir lo que hizo en mí, porque capaz que si hablo de lo que deberían ser la iglesia o cosas así, y yo le dije, y a mí me transformó totalmente. Yo tengo una familia en Cristo, por eso nos decimos hermanos, no porque es una palabra al azar. Dije, yo pienso totalmente distinto a lo que pensaba, yo hago y quiero que hagan aquellos que pensamos así, cosas que no hace el resto del mundo, pero no por diferenciarnos o por creernos mejores, sino, y voy a traer a una adolescente que está ahí, que hace poco felicité, por madurar en la fe, por mi hijo, no soy yo, es Jesús, ¿no? Y qué lindo tener eso de decir tan sinceramente y tan rápido, tan inmediato, decir, no es que yo estoy mejor, soy más maduro, ¿no? Soy un crack, la verdad que vengo entendiendo, ¿no? Es Jesús quien me transforma, es Jesús quien me hace madurar, es mi relación con Dios quien me hace madurar, ¿verdad? Y dice, perdón, la pausa, en la casa, alumbra a los que están en la casa. Yo siempre recalco esto, lo de la casa, ¿no? Porque primero, nosotros no podemos, sobre todo ustedes, Brice, y sobre todo cada joven, no puede estar en un lado haciendo de una forma, y yo sé que siempre repito lo mismo. Qué lindo que en la iglesia nos tenemos precioso, pero vieron que dice, alumbra a los que están en la casa, ¿no? Bueno, en la casa es en el primer lugar donde nosotros debemos querer alumbrar. Por eso yo arranqué con mi familia, por eso estoy tan contento con haber
podido hacer luz de alguna forma, y no porque yo soy luz, sino porque todo eso me lo ha permitido el Señor, ¿no? Me ha permitido que mi madre se haya bautizado, me ha permitido que mi sobrino esté yendo a la iglesia, que mi sobrina ore y me mande mensajes, che, tío, estuve orando por vos, por el hisopado, que mi hermana, realmente ustedes no conocen a mi hermana, que es alguien que yo no pensé que fuera tan pronto, para mí por lo menos, ¿no? A creer y a abrirse, ¿verdad? Al amor de Dios. Y qué lindo leer en la Biblia y entender que en la casa es un lugar importantísimo para hacer luz. Aunque sea el único creyente, se tiene que notar que hay algo diferente, se tiene que notar que Jesús nos está iluminando, que nos está alumbrando y que quiere que seamos luz, ¿verdad? Y también quería leer Primera de Juan 1, del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión con otros y la sangre de su Hijo, Jesucristo, limpia de todo pecado. ¿No? Y acá quería hablar un poquito de ver la forma, de leer la palabra y llevarlo, quererlo llevar a la práctica esto, ¿no? Porque acá dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, ¿no? Y más allá del concepto, y más allá, tenemos que tener esa disciplina de leer la palabra. No podemos, mentimos si decimos que somos luz, pero no leemos la Biblia. Si no oramos, ¿verdad? Está bueno, y se ven ustedes, muchas de las cosas que hacemos son hermosas, pero si nosotros no leemos la palabra, si no oramos, si no oramos seguido, diariamente, nos tenemos que regocijar, tenemos que estar contentos, tenemos que ir solo a leer la Biblia como vamos solo a ver videos en el celular. Yo lo repito y me lo repito para mí primero, ¿verdad? Porque en estos días yo les voy a estar mandando, ¿no? Distintos versículos y vamos a estar haciendo como hicimos en esta semana que pasó con los devocionales. Pero sobre todo mi reflexión y mi compromiso es decir, ¿cómo llevo a la práctica esto, no? ¿Cómo llevo a la práctica esto de que Jesús nos pide que seamos luz? Jesús nos pide que alumbremos. ¿Cómo llevamos a la práctica? Sin orar, sin leer la Biblia seguido. Nos va a dar esas ganas y ese interés de querer hacer luz. Va a ser difícil, va a ser difícil. Y otra frase que me gustó mucho y que tiene que ver con cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con Jesús y lo entendemos realmente. Y es una frase que me gustó mucho que dice, encuentro con la gracia, obediencia, ¿no? Obediencia amorosa. Porque obedecer y leer la Biblia y leer su palabra y regocijarse en ella es un mandato también. Pero a veces es difícil hacer lo que nos mandan, ¿verdad? Obedecer es una palabra que está como denotada, que está como, parece una mala palabra, pero leer la Biblia y tener esa relación, esa comunión con Dios, como dice en estos versículos, nos va a llevar derechito a seguir leyendo la Biblia. Nos va a llevar enseguida a querer orar con Él, a tener esa relación con Él, ¿verdad? Porque como a nosotros amamos a alguien si tenemos esa relación, si no, en realidad yo no puedo decir que amo a mi esposa si no estoy con ella, si no me gusta estar con ella, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios
que amamos la palabra. Y no estamos con la palabra, ¿verdad? Si no, no pasamos tiempo con Dios. Es raro. Entonces, para hacer luz, como dice Juan 8, tenemos que seguir a Jesús, ¿no? Quien me sigue no va a estar en la tiniebla. Quien me sigue, ¿no? va a tener vida. ¿Y cómo vamos a seguir a Jesús? Teniendo esa relación con Jesús, teniendo ese tiempo con Dios de oración. Luego, obviamente, congregándonos. Luego, obviamente, preocupándonos por nuestros hermanos. Pero yo insisto en esto cuando a mí me hablaba de la práctica, ¿no? Y cuando a mí me hablaba de esta comunión con Dios, me habla, y lo digo de verdad, y no lo digo solamente porque estoy hablando con ustedes, grises, de lean la palabra, como machacarlos, no. Lo digo para mí, que gracias a Dios lo estoy haciendo un poco más, pero no lo hago todos los días como quisiera, o no lo hago. Y puedo, y se puede porque aunque sea un versículo, se puede. Entonces, lo primero que hago cuando reflexiono para mí. Cristian, hay que leer más la Biblia. Cristian, hay que orar más, no solamente en las comidas, no solamente, hay que orar más, hay que apartar un tiempito, ¿verdad? Y el otro día yo le pedía perdón y me pedía, y como que me culpaba, más que nada, ¿no? Todos están al tanto de lo de María, la esposa de Javier, ¿verdad? Esto por lo que tenemos que orar y porque el otro día yo llamaba a Javier, ¿no? Tenemos una amistad hace muchos años, y le decía, esto me hace pensar a mí en cuánto tenemos que cambiar en esto de pensar en el otro, ¿verdad? En cuánto tenemos que cambiar esto de preocuparnos de verdad por el otro, y eso es ser luz. Porque lo más común, ¿no? Y no tiene nada que ver con ser cristiano, es ser individualista, preocuparme por mí. Y si me preguntan, che, hace rato que no sé nada de Javier, o no sé nada de... Y ando con tanto trabajo, y ando con tanta, ¿no? La cooperativa, y Erika está embarazada. Pero mentira, porque en realidad siempre tenemos tiempo para un videito. Y un mensajecito por semana no daña a nadie. Entonces yo le decía a Javier, y Javier me decía, tranquilo, ¿no? Pero yo no te puedo reclamar nada si vos estás full. Pero no es porque vos me reclames, porque yo pienso, Señor, quiero cada vez más preocuparme por lo que quiero. Y si, imagínense, Jesús nos hablaba incluso del amor, ¿no? A quienes no nos aman, a nuestros enemigos. Imagínense, si debemos aprender mucho más todavía de cómo amar a quienes queremos, entonces, si debemos aprender, si deberíamos aprender esto de seguir a Jesús, que es la luz del mundo, para no estar en tinieblas, ¿verdad? Entonces, yo me quedaba con esto y quería concluir, ¿no? En esta reflexión cortita, en esto último de primero de Juan. ¿No? ¿Qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto, ¿no? Tener comunión con Él, no mentirnos, porque también la luz nos muestra a nosotros, ¿no? Nos muestra a nosotros. A mí me quedó pila lo que dijo la otra vuelta Fernando, de quien no lee la Biblia, lee nuestras vidas, ¿no? Nuestra familia, capaz que no leen la Biblia, pero nos ven a nosotros, nos leen a nosotros. Y nos tienen que leer, o sea, leen a Jesús a través de nosotros. Somos testimonio de Jesús. Por lo tanto, estemos más con Jesús, oremos más, tengamos más este tiempo de comunión, de oración. También como Fernando, me encantó esta semana, de esa profundización, y en esto cuando pensaba, ayer, antes de ayer, yo con las PPT y eso no me llevo muy bien, pero pensaba, ¿no? Qué lindo comprometerme yo, porque dije,
cuando estaba pensando esto, comprometerme yo en seguir pensando reflexiones esta semana para los devocionales, seguir, pero después digo también, ¿por qué tiene que ser solamente cuando me toca predicar? ¿O por qué tiene que ser solamente cuando estoy comprometido, obligado de alguna forma, que debo orar y hacer devocionales? ¿Por qué no lo puedo hacer diariamente? Por más que no sea para otros, ¿por qué no lo puedo hacer para mí? Entonces, eh, qué lindo esto, todo lo que nos da el Señor, todo lo que nos enseña, y cómo podemos ver que esa luz se da. Por eso yo empecé contando esa alegría que tengo de mi familia, y esa alegría que tengo por mis sobrinos y mi hermana, pero también me quedo con esto otro de llevarlo a la práctica. También me quedo con esto otro de, no solamente cuando me toca obligadamente, sino de seguir profundizando en el amor de Dios, de seguir profundizando en esto de hacer luz. Bueno, y por acá, con esa pregunta de eh, cómo podemos seguir llevando a la práctica esto de ser luz y de ser cristiano, ¿verdad? De ser seguidor de Jesús. Como dijo Jesús en Juan 8, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, quien me siga a mí no estará en tinieblas. Por ahí, Luis.